Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un material que es fascinante, un comentario teológico muy detallado sobre el capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos. Es un texto con una densidad conceptual tremenda. Nuestra misión aquí es desgranar los argumentos centrales de este capítulo, que es casi como un sándwich, ¿no? Por un lado tenemos una advertencia muy seria, muy potente, y por otro el autor retoma y profundiza su argumento principal sobre la superioridad de Cristo frente a los ángeles y su papel que es absolutamente clave en la salvación. Totalmente. Y la estructura es muy clara, lo que ayuda mucho a entenderlo. El capítulo se parte en dos bloques muy definidos. El primero, los versículos del 1 al 4, es un paréntesis, una pausa en la argumentación para lanzar una advertencia que busca sacudir a quien lo lee. Ajá. Y justo después, del versículo 5 al 18, retoma el hilo para explicar por qué el Hijo es superior a los ángeles. Y, esto es lo crucial, cómo se identifica de forma radical con la humanidad para poder salvarla. De acuerdo, pues vamos a meternos de lleno en esa primera parte. El autor empieza con una llamada de atención que impacta. Pide prestar la mayor atención a las cosas oídas, no sea que marchemos a la deriva. Es una imagen muy visual. ¿Qué significa exactamente marchar a la deriva en este contexto? ¿Nos suena a un acto voluntario? No, no lo es, y esa es la clave de todo. Es una imagen potentísima. El comentario que manejamos señala que el verbo griego original para reo, que es curioso porque solo aparece esta vez en todo el Nuevo Testamento. Solo una vez. Solo una. Su significado literal es deslizarse, resbalar, como algo que se te escapa de las manos. Pero aquí se usa con una imagen náutica muy clara. Es la de un barco que pierde los remos o el timón y es arrastrado por la corriente, sin rumbo. El peligro no es un naufragio repentino, sino una desorientación gradual. O sea que no es un acto de rebelión frontal, sino más bien de negligencia, de dejarse llevar. Exacto. Es la diferencia entre navegar con un GPS y quedarte sin batería en medio del océano. El peligro no es que te hundas de golpe, sino que acabes en un lugar al que nunca quisiste ir, sin darte ni cuenta. Por eso la advertencia va dirigida a creyentes que quizá no han madurado en su fe, que corren el riesgo de que la corriente del mundo, las dudas o la apatía los alejen del puerto seguro. Es el peligro de la desorientación espiritual. Y para que esa advertencia cale hondo, el autor no se queda ahí. Construye un argumento comparativo para darle todavía más fuerza. Pero espera un momento, está comparando a la ley del Sinaí, que para sus lectores era el fundamento de todo, con algo inferior. Eso tuvo que ser un shock. ¿Cómo justifica una afirmación tan audaz? Es que esa es la genialidad de su argumento, que es de menor a mayor, lo que en retórica se llama. A fortiori, ¿no? Justo. Un argumento a fortiori. Él dice, fijaos en la palabra dicha por medio de los ángeles, que todos los lectores judíos entendían como una referencia a la ley entregada a Moisés en el Sinaí. Esa ley, siendo tan importante, tuvo consecuencias serias para quien la desobedecía. Hubo un castigo justo. Claro. Y ahora lanza la pregunta clave. Si eso ocurrió con la ley, que fue mediada por ángeles, ¿qué consecuencias tendrá descuidar una salvación tan grande anunciada por alguien infinitamente superior a los ángeles, por el propio Hijo? La lógica es aplastante. A mayor revelación, mayor responsabilidad. Claro, el contraste es brutal. Y entiendo que si vas a hacer una afirmación tan grande, más te vale tener pruebas sólidas que la respalden. El texto parece anticiparse a esa objeción. Así es, no deja cabos sueltos. El comentario subraya que el autor presenta una triple confirmación de este mensaje, como si construyera un caso legal irrefutable. Primero, el origen. Fue anunciada por el propio Señor. No viene de un intermediario, viene de la máxima autoridad. Vale. Segundo, los testigos. Fue ratificada por quienes lo oyeron directamente de sus labios, es decir, los apóstoles. Son los testigos de primera mano, fiables. Y el tercer punto es el que parece añadir un sello divino a todo el asunto. Exacto. El tercer punto es la validación divina directa. Dios mismo, dice el texto, añadió su propio testimonio. ¿Cómo? Pues a través de señales, prodigios, diversos milagros y los dones del Espíritu Santo. Esto era absolutamente vital. Pensemos que en esa época el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Claro, no había un libro de referencia. Nada. La gente no podía ir a una librería y comprar una Biblia, así que esta cooperación especial del Espíritu Santo, estos actos de poder, eran la forma en que Dios ponía su sello de autenticidad sobre el mensaje de los apóstoles.
Un mensaje que para muchos sonaba extrañísimo. Fíjate. O sea que para ellos un milagro no era solo algo sorprendente o inexplicable, sino que funcionaba como una prueba, con criterios casi legales para validar un mensaje. Cualquier cosa. Se establecían 3 requisitos muy claros. Primero, tenía que ser un hecho externo, observable, fácil de comprobar. No una experiencia mística privada. Para nada. Segundo, debía ser algo extraordinario, que superase las capacidades humanas naturales. Y tercero, el más importante, tenía que proceder inequívocamente del poder de Dios. ¿Y cómo se comprobaba eso? ¿Cómo distinguían un milagro divino de, no sé, un truco de magia o algo oscuro? El comentario indica 2 filtros. Primero, el hecho debía estar en consonancia con el carácter santo de Dios. Y segundo, debía servir para un propósito claro, apoyar y refrendar su palabra. Por lo tanto, los milagros no eran un espectáculo para entretener a las masas. Eran la firma de Dios. Eran la acreditación divina. La firma de Dios validando el mensaje apostólico. Esa advertencia es increíblemente potente. Te deja pensando qué mensaje puede ser tan crucial como para necesitar un prólogo así. Y supongo que esa es la conexión para volver al argumento principal, ¿no? Esa es la conexión perfecta. Después de decir, cuidado, no ignoréis esto, el autor vuelve a su tema central. Afirma que Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero. Una expresión que suena un poco enigmática. Sí, ¿a qué se refiere exactamente con el mundo venidero? Pues mira, el comentario va al grano y lo define como el reino milenario en la tierra. Se refiere a una era futura, a la culminación del plan de Dios para la creación, que no será gobernada por seres angelicales, sino directamente por Cristo junto a los redimidos. Es la realización final del nuevo orden que Jesús inauguró. Vale, si el gobierno de ese mundo futuro no es para los ángeles, ¿para quién es? El autor no lo dice directamente, sino que hace algo muy típico en él. Cita el Antiguo Testamento, en este caso, el Salmo 8. Correcto. Y es una jugada maestra. El Salmo 8, en su contexto original, es un canto de asombro sobre la creación. Habla del primer hombre, Adán, creado a imagen de Dios y puesto para dominar sobre la tierra. Pero, bueno, todos sabemos lo que pasó. El pecado estropeó ese plan. ¿Ya? El autor de Hebreos hace una relectura profundísima. Mira a través de Adán y ve la figura de Jesús, a quien en otros lugares se le llama el postrer Adán. Ve en él a aquel que no solo recupera ese dominio perdido, sino que lo eleva a una dimensión cósmica, un dominio sobre todas las cosas. Pero aquí es donde a mí como lector me surge una duda. Y el propio texto parece plantearla. Dice, al presente no vemos que todo le esté sometido. Suena a una contradicción flagrante con lo que acaba de afirmar. Es una objeción muy lógica, y el comentario es muy claro al respecto. No es una contradicción, sino una descripción honesta de la realidad que vivimos. Es la tensión del ya, pero todavía no. Ah, claro. El ser humano redimido en Cristo es, por derecho, legalmente, coheredero del universo. Sin embargo, aún no hemos tomado posesión plena y visible de esa herencia. La sumisión total y manifiesta de todas las cosas se materializará en ese mundo venidero del que hablábamos. Entonces, esa frase se refiere a nosotros, a la humanidad y no a Cristo. El comentario insiste en que es un error teológico aplicar esa frase de «aún no vemos todo sometido» directamente a Cristo, porque el versículo siguiente lo deja claro como el agua. A Él ya lo vemos coronado de gloria y de honra. Su dominio ya es un hecho. Es un hecho legal celestial. Exacto, aunque su manifestación final en la tierra sea futura. Nosotros somos los que estamos en el proceso de heredar. Entendido. Así que el plan original de Dios para la humanidad se cumple a través de Jesús. Pero el Salmo dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Cómo encaja eso con la idea de su superioridad que lleva defendiendo desde el capítulo 1? Esa es precisamente la paradoja que el autor quiere que entendamos. Fue hecho menor que los ángeles en un momento muy concreto y por una razón muy concreta, al hacerse hombre. Al asumir nuestra naturaleza humana, con sus limitaciones, voluntariamente se situó en esa posición. Pero el argumento no termina ahí, da un giro espectacular. ¿Cuál? Es precisamente a causa de su padecimiento y de su muerte que ahora está coronado de gloria y de honra. Su humillación no fue una derrota,
fue el camino a su exaltación. El camino hacia abajo fue el camino hacia arriba. Exactamente. Y el comentario destaca una frase al final del versículo 9 que es de una profundidad abismal, que es, por la gracia de Dios, gustase la muerte en beneficio de todo. Fíjate en el uso del singular todo. No dice de todos. No dice de todo. Esto sugiere una redención con un alcance cósmico, que abarca no solo a la humanidad, sino la restauración de la creación entera. Y la expresión gustar la muerte es un semitismo, una forma muy hebrea de hablar que no minimiza la muerte, sino que refleja la amargura de esa experiencia. Entiendo el qué, la narrativa de la humillación y la exaltación, pero ahora viene el por qué, que a menudo es lo que más cuesta asimilar. El texto se adentra en explicar por qué era apropiado que Cristo sufriera. Es una idea que choca con nuestra noción de un Dios todopoderoso. Choca totalmente, y por eso el comentario califica esta sección de extraordinaria densidad doctrinal. Lo fascinante aquí es la lógica de la identificación que presenta el autor. El argumento es el siguiente. ¿La restauración de la humanidad requería una expiación por el pecado? Era innegociable. Innegociable. Y dado que fue el hombre quien pequé, la justicia divina exigía que fuera un hombre quien pagara. No podía venir un ser de otra especie, por así decirlo. Por tanto, el Salvador, para ser un Salvador efectivo, debía identificarse plenamente con aquellos a los que iba a salvar. El análisis que tenemos lo desglosa para que sea más fácil de seguir, hablando de lo que era apropiado para Dios y lo que era apropiado para Jesús. Empecemos por la perspectiva de Dios. ¿En qué sentido era apropiado para Dios que su Hijo sufriera? El texto dice que era digno de Dios. O como traduce otra versión, de forma muy gráfica, estaba en su punto, el perfeccionar mediante sufrimientos al autor de la salvación. Aquí la palabra clave, y que puede llevar a confusión, es perfeccionar. Sí, eso es lo que me choca. ¿No implica que no era perfecto para empezar? Sé que el comentario lo aclara, pero es un punto que cuesta. Es una objeción natural, pero perfeccionar aquí no significa que a Cristo le faltara algo en su ser divino o en su carácter. Era y es perfecto. El término griego teleosae tiene el sentido de llevar a su meta, de cualificar plenamente para una tarea. Ah, vale. A través del sufrimiento y la muerte, Jesús fue perfectamente cualificado para cumplir su rol de sumo sacerdote compasivo y eficaz. Su experiencia humana lo capacitó de una forma única para esa función. Y según el comentario, esto era algo totalmente coherente con la naturaleza de un Dios que es amor. Y dentro de esa misma lógica de identificación, el texto dice que el que santifica y los que son santificados proceden de un mismo Padre. ¿A quién se refiere? A Dios Padre. El comentario argumenta que en este contexto no se refiere a Dios Padre. La idea aquí es recalcar la humanidad compartida. Por tanto, ese Padre común es un Padre humano. Podría ser Adán o, lo que parece más probable, Abraham. El punto es establecer sin lugar a dudas que Cristo y los creyentes comparten la misma naturaleza humana. Ya. Y es por esta razón, por esta hermandad, que Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y para que no quede como una simple afirmación, el autor lo demuestra citando textos del Antiguo Testamento que sus lectores conocían muy bien. Vale, la identificación queda establecida. Se hace nuestro hermano compartiendo nuestra naturaleza. ¿Y eso qué consigue en la práctica? ¿Cuáles son los resultados tangibles de que el Hijo de Dios se hiciera hombre y sufriera hasta la muerte? El texto detalla 4 propósitos clave, 4 logros monumentales. El primero es anular el poder del diablo. Al compartir nuestra carne y sangre, al hacerse vulnerable, pudo morir. Y con su muerte en la cruz, atacó al diablo en su propio terreno. Anuló legalmente su poder. O sea que no es que el diablo deje de existir, sino que legalmente se le quita su arma principal. Es como un golpe de estado en el plano espiritual. Esa es la imagen perfecta. El comentario especifica que el verbo griego usado, katargoein, no significa destruir en el sentido de aniquilar, sino reducir a la impotencia, dejar sin efecto legal. Es como si a un tirano se le despojara de su autoridad. Sigue existiendo, pero su poder ha sido quebrado. Entendido. Es un matiz crucial. ¿Cuál es el segundo propósito? El segundo es una consecuencia directa del primero: liberar a los esclavos del miedo a la muerte. El autor describe este miedo como una forma de esclavitud que atenaza a las personas durante toda la vida. Es un temor universal. Al vencer a la muerte, Cristo libera a los creyentes de ese temor.
El tercer logro parece más técnico, más teológico: la propiciación. Sí, el tercer propósito es realizar la propiciación por los pecados. Para poder ser un sumo sacerdote eficaz, que es el gran tema de esta epístola, tenía que ser como sus hermanos en todo, excepto en el pecado. Esta semejanza total le permitió cumplir dos condiciones a la vez, y esto es increíble. Pudo ser misericordioso hacia las personas porque entiende nuestra debilidad, y a la vez pudo ser fiel hacia Dios, cumpliendo sus justas demandas. Es increíble. Tiene que ser a la vez comprensivo con nosotros y fiel a las exigencias de Dios. Un puente perfecto entre dos orillas que parecían irreconciliables. Exacto. De este modo, pudo satisfacer la santidad divina. Y el último propósito es quizás el más personal y consolador de todos. Es socorrer a los que son probados. El versículo final del capítulo es muy cercano, como él mismo fue probado con los sufrimientos más duros que podamos imaginar. Se ha convertido en un experto, por así decirlo. Justo. En un experto en la materia. Este es el punto que más llega, ¿no? No es un Salvador lejano que nos mira desde arriba, sino alguien que ha estado en el barro y sabe exactamente cómo ayudar. Sin ninguna duda. Precisamente porque lo ha vivido, puede ayudar, consolar y animar de una manera eficaz y genuina a quienes atraviesan sus propias pruebas. Entiende perfectamente por lo que están pasando, no solo de forma teórica, sino existencial. Entonces, si intentamos atar todos los cabos, hemos recorrido un capítulo increíblemente denso. Empezamos con esa advertencia tan seria de no ir a la deriva. Y hemos acabado con una demostración detallada de por qué el Hijo tuvo que hacerse hombre, para cumplir el destino de la humanidad, para demostrar su superioridad sobre los ángeles y, sobre todo, para convertirse en el sumo sacerdote perfecto. Si conectamos esto con el panorama general, el hilo conductor que cose todo el capítulo es la identificación. Para que la salvación fuera real, efectiva y justa, el Salvador tenía que compartir por completo la naturaleza de los salvados. No fue un rescate a distancia. Claro. Fue un rescate cuerpo a cuerpo. Es esta identificación total, esta solidaridad radical con la condición humana, la que lo convierte no solo en una figura poderosa y exaltada, sino en un sacerdote misericordioso y fiel aquí en la tierra, alguien capaz de comprender y ayudar de verdad. El comentario que hemos herido destaca una y otra vez que el sufrimiento perfeccionó o cualificó perfectamente a Cristo para su misión. Y esto nos deja con una idea sobre la que reflexionar. Si el sufrimiento tuvo un propósito cualificador en el autor mismo de la salvación, ¿qué significado podría tener el concepto de ser perfeccionado a través del sufrimiento en la vida de aquellos a quienes él no se avergüenza de llamar sus hermanos y hermanas? Dicho de otro modo, ¿de qué manera nuestras propias pruebas, que a menudo parecen un sinsentido, podrían tener un propósito que nos está cualificando para algo más grande que no vemos en el momento presente?